Domingo segundo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió, para que con la paciencia y el consuelo de las Escrituras sostengamos nuestra esperanza. El Dios de la paciencia y del consuelo os conceda unión de pensamientos entre vosotros según Jesucristo, para que con un mismo corazón y una misma boca glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acogeos mutuamente como Cristo os acogió, para gloria de Dios. Os digo que Jesucristo predicó a los judíos por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres. Mas los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Según está escrito: por eso te alabaré, Señor, entre los gentiles, y celebraré tu nombre. Y en otro lugar dice: alegraos junto con el pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Asimismo Isaías dice: brotará la raíz de Jesé, y el que se alzará para imperar en las naciones, en él esperarán las naciones. El Dios de la esperanza os colme de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por virtud del Espíritu Santo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo oído Juan en la prisión los prodigios de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el que ha de venir, o esperamos a otro? Y Jesús respondiendo les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres el Evangelio, y dichoso el que no se escandaliza en mí. Luego que se fueron, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre delicadamente vestido? Cierto, los que visten delicadamente en casas de reyes están. Pues, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que profeta, porque este es de quien está escrito: mira que yo envío mi ángel delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Atrás, ¿se oye bien? Sí, oye bien. Primero quisiera hacer un anuncio. Entonces, esta semana les pido sus oraciones porque salgo de viaje. Hay personas que en el mundo están un poco abandonadas, pero que quieren conservar la fe y que no tienen sacerdote. Entonces me han pedido unas personas en Inglaterra que haga un viaje. Voy a visitarlas. Entonces les pido sus oraciones para que todo salga bien, y estaré por allá una semana. Aquí tendremos la misa el día 25 el día 1 de enero, 25 de diciembre, la fiesta que cae un domingo, y también el 1 de enero cae un domingo esta vez. Así que la misa será el domingo aquí en el 25 y el 1 de enero. También, si alguno no ha tenido el sobre para el diezmo de Adviento, tenemos aquí sobres, pueden tomar uno después de misa. No olviden que la obligación de los fieles de ayudar a la iglesia. Entonces, en ese sobre pueden dar su diezmo.
También no olviden el tiempo de Adviento, es un tiempo de penitencia, cada quien según sus posibilidades, ¿verdad? Hay personas que no pueden hacer mucha penitencia por su edad, por su salud, pero el espíritu de penitencia permanece, así que no olviden hacer alguna obra de penitencia. Puede ser a veces ayudar a los pobres o rezar más, o a privarse de alguna alegría, de algo bueno, de algo que legítimo, ¿verdad? Hay penitencias que no son muy difíciles. Por ejemplo, en el comer, pues uno no es necesario que coma cosas muy ricas, tratar de hacer penitencia para preparar la Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, hemos oído el Evangelio en el cual se habla de la predicación de San Juan Bautista, y cómo San Juan Bautista, que era el precursor de nuestro Señor, el precursor, así que tenía esa gran misión, y que nuestro Señor, que habla muy bien de San Juan Bautista, diciendo que entre los hijos de los hombres no hay uno mayor que San Juan Bautista. Así que era muy grande la misión de San Juan Bautista de prepararnos para recibir a Jesucristo. Él es por medio del quien todos hemos creído. Así que es una gran misión la que tuvo San Juan Bautista. En los primeros siglos de la Iglesia había muchísimas iglesias dedicadas a San Juan Bautista. De hecho, la Catedral de Roma, que no es San Pedro, sino la iglesia de San Juan de Letrán, esa es la Catedral de Roma, es la Catedral del Papa. San Juan de Letrán está dedicada a San Juan Bautista. Entonces es muy importante tener esa devoción a este santo tan discreto, porque siempre él se ponía en la sombra, por decirlo así, para dejarle a Jesucristo su lugar, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo vino, San Juan Bautista hasta le cedió sus discípulos, que se volvieron después apóstoles, se los cedió a nuestro Señor. Era un santo de grandísima discreción. Todos los grandes santos han sido muy discretos, los más grandes, como la Santísima Virgen, como San José, San Juan Bautista. Así que es muy importante que nosotros nos dejemos un poquito olvidar para que Dios tome lugar en nuestra vida. Y ese es un ideal ascético. O sea, en la iglesia moderna ya no se le habla a la gente de la ascesis cristiana, que es un aspecto de nuestra religión que la gente ya no lo toma en cuenta, porque nuestra religión no está solo en el aspecto de crecer en la santidad, de hacer el bien, sino también de remover el mal. Y la ascesis cristiana, hay libros que hablan de ascética cristiana que casi nadie lee, que nadie conoce, porque se conforman con el catecismo nada más, que además ni lo saben bien. Pero la ascesis cristiana es una parte muy importante de nuestra religión, y que consiste a remover el mal, no solo a hacer el bien, sino a remover el mal de nuestra vida. Y por eso en Cuaresma, en Adviento se hace penitencia. ¿Qué es penitencia? Penitencia es remover el mal. Entonces, todo lo que está mal en nosotros, no basta, por ejemplo, que yo haga buenas acciones, que yo reciba la comunión, si no quito el mal, porque ese mal va a impedir que las gracias que Dios me quiere dar sean obstaculizadas, sean impedidas,
porque el mal es un obstáculo a la venida de Cristo a nuestras almas. Por eso decía también San Juan Bautista, hacer rectos vuestros caminos, quitar todas esas colinas y hacer planas las vías para que pueda venir Jesucristo. Entonces esos caminos tortuosos, esas colinas hacen que la venida de Cristo sea más difícil, sea menos recta, sea menos directa para nuestras almas. Quiere decir que hay que corregir en nuestra vida todo aquello que de alguna manera, tal vez no de una manera absoluta, pero sí de una cierta manera impide que nosotros tengamos todas las gracias que Dios nos quiere dar. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que quitar pues es la ignorancia, ¿verdad? Pero eso ya se supone que una persona que está bautizada pues que ya tiene la fe, ¿verdad? Pero de todos modos, porque no se puede conocer a Jesucristo si no hay quien nos lo predique. Entonces, ¿cómo vamos a conocer que Jesucristo existe? ¿Cómo van a conocer esas personas que viven en países lejanos, que viven en países paganos? ¿Cómo van a conocer a Jesucristo si no hay quien se los predique? Entonces, en la iglesia conciliar ya no tiene sentido la predicación, no tiene sentido la evangelización, ya no tiene sentido las misiones, porque hoy ya no se quiere convertir a los demás. Entonces el primer obstáculo a conocer a Jesucristo es la ignorancia, pero esa ignorancia no está solo en los católicos, en los paganos, en los que no son católicos, sino también en los mismos católicos que conocemos mal nuestra religión y que mucha gente se conforma con conocer cosas muy generales que no es suficiente. Por ejemplo, este aspecto de la ascética cristiana, pues si uno les dice a la gente qué es la ascética y no van a saber responder simplemente, pero es una parte fundamental de nuestra religión, porque cuando el mal está presente, el mal impide que el bien pase, e incluso el bien que tenemos no da todo su fruto si en nosotros hay el pecado, las impurezas. La impureza puede ser cualquier tipo de pecado que nos impide primero ver a Dios y después poderlo recibir, ¿verdad? Es como si alguien que tiene lentes, si sus lentes están sucios, están llenos de polvo, no puede ver. Entonces, para ver a Dios, para comprender las verdades de nuestra fe, necesitamos purificar nuestra mente de malos pensamientos, de malos deseos, de malas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, los errores del concilio, los errores modernistas impiden que las almas vean claramente la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia. Aunque tengamos buenos libros, aunque leamos cosas buenas, debemos purificar nuestra mente, y ese es el principio de la salvación, el conocer la verdad, y de ahí pueden venir los buenos actos, las buenas acciones, y todo lo demás siempre se inspira en las verdades de nuestra fe. Así que aquella persona que está bien, que puede hacer que sepa algunas cosas de nuestra religión o que sepa muchas, pero si no purifica su mente, o no las va a entender o las va a entender mal. Entonces la ascesis cristiana consiste a purificar primero nuestra mente. Por eso la iglesia siempre nos ha recomendado de evitar aquellas cosas que de alguna manera perturban nuestra inteligencia, ¿verdad? Los malos libros, las malas doctrinas,
todas esas falsedades que se difunden sobre nuestra fe, y que no solo es para aquellos que no son católicos, sino también los mismos católicos muchas veces tienen una conciencia deformada, o que les cuentan cuentos sobre lo que es nuestra religión, y de esa manera ya están engañados, están en el error, y entonces necesitan purificar su mente de todo aquello que les impide conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como decía San Juan Bautista, para ir a recibir al Mesías, pues hay que corregir todas nuestras vías, nuestros caminos, y todo lo que es purificación es ascesis cristiana, ¿verdad? Purificar nuestra mente para saber qué hacer, para saber qué conocer, para saber a qué amar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno puede amar y a veces estamos engañados porque creemos que esto es bueno y en realidad no lo es. ¿Y por qué? Porque somos ignorantes, porque no sabemos. Entonces hoy es un privilegio, una gracia muy grande, muy especial, que muestra un afecto de Dios muy particular hacia nosotros, el hecho de poseer la verdad, no una parte de la verdad, sino toda la verdad. Y esa es muy importante, purificar nuestra mente, purificar nuestros pensamientos, para saber qué son los errores que hoy se difunden en el mundo, que debemos purificar nuestra mente de esos errores, ¿verdad? Por ejemplo, el liberalismo. Hay católicos que están contaminados de errores modernos. Por ejemplo, el comunismo. Hay católicos que dicen, sí, yo soy comunista, pero no entienden que eso es contrario a la fe. O hay católicos que están contaminados de malas doctrinas que hoy se difunden en la Iglesia Conciliar, y que deforman su fe y que hacen que se vuelvan protestantes. Y eso hay que purificar nuestra vida de esas doctrinas. Por eso, ¿en qué consiste el modernismo? ¿En qué consiste el liberalismo? ¿En qué consiste el comunismo? Hay que saber, hay que instruirse sobre esas cosas para saber cómo uno debe vivir nuestra vida cristiana. Si no, estos errores vienen a neutralizar las gracias que hemos recibido o que recibimos, ¿verdad? Cuando venimos a misa, ¿verdad? ¿Por qué yo no recibo todo el influjo de la gracia, de los dones de Dios? Es que hay algo en mí que impide que yo reciba todo el fruto de esos bienes. Por eso la ascesis me dice, no, hay que purificar nuestra mente de todo aquello que es falso, de todo aquello que es, a lo mejor no es tan grave, pero de todos modos nos impide amar a Dios plenamente. Entonces es muy importante la purificación, y un tiempo de penitencia como Adviento es un tiempo de ascesis, un tiempo de purificación, para cuando venga nuestro Señor en Navidad, pues recibamos todas las gracias que Él nos puede dar. Pero generalmente las gracias que Dios nos da generalmente son impedidas. O sea que nuestro Señor encuentra un obstáculo en nuestras almas y no nos da todo lo que Él quisiera. A veces la negligencia, a veces la distracción, a veces el pecado, ¿verdad? Entonces por eso en un tiempo de penitencia hay que confesarse, hacer una buena confesión para poder recibir plenamente las gracias de Navidad, o cuando comulgamos, para recibir bien a nuestro Señor. Porque una persona que, por ejemplo, tiene un pecado grave, pues no puede comulgar, porque aunque reciba a nuestro Señor, hay un obstáculo, es ese pecado que impide que esta persona reciba las gracias que van con la Eucaristía.
Entonces, si estamos en pecado grave, pues no debemos comulgar. Aunque comulguemos, no nos hace ningún bien. Al contrario, nos hace daño. Así que una buena confesión es un acto de ascesis, es un acto de purificación, ¿verdad? Sí, entonces hay personas que tienen necesidad de purificar, por ejemplo, su cuerpo de ciertas enfermedades, de ciertas toxinas, para que lo que reciben les haga bien. Por ejemplo, la comida y todo lo que reciben, el cuerpo no lo asimila bien en un cuerpo enfermo. Entonces hay que curarse de esa enfermedad para que lo que uno come nos haga realmente provecho. Entonces no está solo en el hecho de recibir cosas buenas, es un aspecto de la vida cristiana. Y cuando estudiamos los sacramentos, cuando estudiamos la Santa Misa, es todo eso, cosas buenas que Dios nos da y que nosotros recibimos. Es algo bueno, pero no es, todas cosas buenas no nos aprovechan si no nos purificamos primero. Entonces, por eso los santos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, todos los santos trabajaban mucho en la purificación, porque para ver a Dios hay que tener un alma pura. Para recibir todas las gracias debemos quitar todo aquello que molesta a nuestro Señor, que no le gusta a nuestro Señor. Entonces, si tenemos pecados, si tenemos defectos, si tenemos algunas malas costumbres, debemos purificarnos de esas cosas para que se abra el camino a nuestro Señor, para que entre fácilmente en nuestra alma. Es como una habitación. Si yo cierro la ventana, no va a entrar la luz. O si yo pongo una cortina, va a entrar luz, pero no toda. Entonces, si yo quiero que entre toda la luz, hay que quitar los obstáculos. Y esa es la ascesis cristiana, que se ocupa de purificar el alma. Pero hay muchas cosas que podemos purificar, que debemos purificar en nuestra vida, para que Jesucristo venga fácilmente y más plenamente. Entonces, muchas veces no es que Dios no nos dé grandes bienes, sino que nosotros no los podemos recibir bien porque hay obstáculos, ¿verdad? Hay trabas a esas gracias que Dios nos da. Entonces, ese trabajo de purificación es muy importante en la vida cristiana. A veces hay cosas que no son malas, pero que nos llenan la mente de cosas inútiles, ¿verdad? Es como una persona que tiene una casa que la tiene llena de objetos inútiles que no le sirven, pero está atiborrada de cosas. Entonces no puede recibir a sus amigos, no puede recibir visitas porque no hay lugar. Pero no son cosas malas, pero son cosas inútiles. Entonces también de eso hay que purificarse nuestra mente. Hay pensamientos que tenemos a veces que no son malos, pero no son importantes. Son cosas que nomás ocupan nuestra mente, que ocupan nuestro tiempo, y ya no le dejamos tiempo a la oración, ya no le dejamos tiempo al amor de Dios, ya no le dejamos tiempo a pensar en cosas que nos hacen realmente provecho, ¿verdad? Porque estamos ocupados en cosas que no tienen importancia. Y es lo típico del hombre moderno, de llenar su vida de una multitud de cosas inútiles. Los niños pasan su tiempo jugando juegos que no les sirven de nada, o que tienen juguetes excesivamente, o que tienen distracciones que a veces no digo que a veces sí son malas, pero a veces no son malas, pero lo único que hacen es que ocupar la mente de esa persona, llenarla de esas cosas vanas, de cosas inútiles,
y ya no hay tiempo de amar a Dios, ya no hay tiempo de santificarse, ya no hay tiempo de recibir lo más importante, que es Dios en nuestra vida. No tenemos tiempo de pensar en Él porque tenemos mil cosas que hacer, tenemos mil cosas. Hay algunas que son necesarias, ¿verdad? Pero hay otras que no lo son. Entonces, también forma parte de la ascesis cristiana de deshacernos de las cosas que no tienen utilidad o que no son importantes, aunque no sean malas, no son importantes. Entonces, esas cositas esas ocupaciones, esas distracciones, esas amistades o cosas que no nos aportan nada, yo no digo que sean forzosamente malas, pero estamos perdiendo el tiempo. Entonces es muy importante dejarle el espacio, abrir nuestra alma a Dios y vaciarla de esas cosas inútiles, esas distracciones o todas esas cosas que en nuestra vida que ocupan demasiado lugar y ya no tenemos tiempo de pensar en Dios. Hay personas que hasta dejan de ir a misa porque dicen, no, es que tengo algo que hacer, y a veces no es una cosa importante, pero es que tengo que hacerla. Entonces están faltando a un precepto grave de ir a misa, una obligación grave. Entonces a veces son los recuerdos de nuestro pasado, pensamientos inútiles. No digo que son malos, pero hay personas que están siempre pensando en todo lo que les pasó en su vida, que alguien les hizo algo, o están pensando en el futuro, que voy a hacer, cosas que nunca va a hacer, que no puede hacer, y que nomás están ocupando su mente inútilmente y perdiendo el tiempo en eso. Entonces, esos pensamientos inútiles hay que también vaciarlos de nuestra mente y ocuparnos en cosas positivas, en cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Eso nos hace más provecho, en sí nos hace más provecho. Es que esto no es malo, entonces lo puedo hacer cuanto quiera. En sí no es pecado, pero estás cambiando el barro por el oro. O sea, si en tu casa puedes tenerla llena de oro y tú prefieres tener puras cosas de barro, pues yo no digo que el barro es algo malo, pero no es importante. Entonces, en lugar de llenar tu alma de Dios, estás llenando tu alma de cosas vanas. Entonces, en eso, aunque no sean cosas malas, también hay que purificarse de eso. Es decir, de nuestra vida, todo aquello que es pura cosa inútil, que no es importante, pues hay que tratar de reemplazar eso por el oro de nuestra vida cristiana, por la oración, por las buenas lecturas, las buenas obras. Todo eso es riqueza, y es riqueza de Dios, es riqueza divina. Eso es oro, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, es que yo no estoy haciendo nada malo, entonces lo puedo hacer. Pero estás sacrificando el oro por el barro. Entonces estás perdiendo tu tiempo. El tiempo es precioso. Tenemos una sola vida para decidir cómo será toda una eternidad. Entonces no está bien desperdiciar esta vida. Entonces hay que vaciar de nuestra alma todas las cosas inútiles, ¿verdad? Que hay personas que tienen en su casa puros muebles viejos, inútiles, vejestorios. A veces es mejor regalarlos y deshacerse de ellos porque no te sirven y nada más están ocupando el lugar. Así también necesitamos llenar nuestra alma de cosas divinas, de cosas buenas, y ocupar nuestro tiempo en construir, en hacer méritos, en buenas obras. Eso es la vida cristiana, que es
que tiene fruto, que da fruto, ¿verdad? Entonces debemos purificar nuestra mente también de todas esas recuerdos del pasado que a veces yo no digo que de vez en cuando no debamos pensar en el pasado, también forma parte de la experiencia y de las cosas que debemos reflexionar. A veces sí es cierto, pero hay personas que están demasiado preocupados por lo que les pasó. Es cierto que a veces tenemos recuerdos del pasado que pues son como cosas que a veces no podemos suprimirlas y que tal vez que dejaron una herida, nos dejaron un mal, pero no debemos estar así como insistiendo en pensar siempre en eso, porque finalmente ocupa demasiado tiempo en nuestra vida y no nos hace ningún provecho. Es perder el tiempo. O en imaginaciones hay personas que piensan, eso forma parte de la purificación de la imaginación. Se puede purificar la inteligencia, pero también hay que purificar la imaginación. Entonces yo estoy imaginando cosas, yo me gustaría hacer esto, me gustaría qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, quién sabe. Entonces son cosas que no sirve de nada estar pensando en eso. Cuando es algo razonable, pues sí, uno puede prever un poquito el futuro, hay que tener un cierto sentido a la previsión, eso está bien, pero no estar en demasía imaginando cosas. Y eso es también ocupar nuestra alma en cosas que no nos hacen bien y que nos hacen perder el tiempo. Entonces hay que saber purificar la imaginación, los recuerdos del pasado, los pensamientos del futuro, cosas inútiles, ¿verdad? A veces estamos pensando qué es lo que estamos pensando en lo que hacen los demás, y que a lo mejor es así, que a lo mejor está así, estamos imaginando cosas. También puede ser una ocupación vana y que no nos sirve de nada y que a lo mejor nos hace ser pecados porque somos mal pensados y estamos juzgando a los demás. Entonces también de eso hay que purificarse, de las imaginaciones. La inteligencia se purifica de los malos pensamientos, de las malas ideas, de las malas doctrinas. Es lo que deberían hacer los católicos modernos, es purificarse de su liberalismo, de esa influencia protestante que está de hecho en la iglesia hoy. Hay que purificarse eso. Y también hay que purificar la voluntad. La voluntad son todos aquellos cosas que nos gustan, nuestras aficiones, nuestros placeres, que no son correctos. Puede ser el mismo pecado, ¿verdad? Si yo tengo afición a hacer algo que está mal, pues debo purificar mi corazón de esos malos afectos, de esos malos deseos, y eso es ascesis en la voluntad, ¿verdad? Entonces debemos tratar de corregir por qué amamos algo. No basta que yo tenga atracción sobre algo para que sea bueno. Uno puede amar algo malo y verlo como si fuera bueno, pero de hecho no lo es, ¿verdad? Como un hombre que ama a la mujer de su prójimo y dice, es que es amor, pero ese amor es un amor ilícito, es un amor malo, no es algo bueno. Hay que purificarse de los malos afectos. Hay personas que quieren más a su perro que a su familia, entonces están ahí con el perro todo el día y hasta lo besan como si fuera una persona. Todo eso es una cosa horrible, ver esas personas que tratan a los perros como si fueran, hasta comen en el mismo plato prácticamente. O sea, es una cosa fuera de lugar, es un desorden. Hay personas que
que hay enfermedades que los animales tienen y que se pueden transmitir porque dejan que los niños, los animales lamban a los niños. Esa saliva de los animales a veces tiene enfermedades y dejan que los papás dejan que los niños traten a los animales así demasiado cercano, y no es normal, ¿verdad? Entonces está bien tener animales, está bien, hay que tratarlos, no hay que ser crueles con los animales, pero tampoco hay que tratarlos mejor que a una persona. Pero ya de por sí tratarlos como si fueran personas no está bien. Eso es animalismo, eso es pecado. Entonces Dios nos dio los animales para nuestra utilidad, pero el animal no es nuestro prójimo. Nuestro prójimo son personas, son hombres. Eso es nuestro prójimo. Aquí hay que preocuparse más por las personas que por los animales. Entonces hay personas que no quieren tener hijos, pero tienen animales y gastan mucho, y que no quieren tener hijos porque los hijos cuestan dinero, esfuerzo, pero eso sí, los animales también gastan mucho dinero y los quieren andar paseando todos los días, o sea, les dan un lujo a los animales que no es fuera de lugar. Entonces finalmente son sus hijos esos animales, en lugar de tener niños que están destinados a ir al cielo, a ser buenos cristianos. Eso es una gran cosa, es mucho mejor que tener un animal, que a veces cuestan muy caros. Entonces son aficiones que son malas, son aficiones excesivas que son finalmente un pecado. Entonces el pecado generalmente en lo que amamos está cuando posponemos lo mejor por lo que es menos, por lo que es menos bueno o por lo que es malo. Ahí está el pecado. Entonces yo amo más a, por ejemplo, una mujer, un amor ilícito con una mujer que a Dios, porque Dios me dice de no hacer eso. Pues estoy amando más a algo que es menos importante, y ahí está el pecado, porque amo más a una persona que a Dios, y por eso es pecado. Entonces hay cosas, yo amo más a mi perro que a mi familia, pues hay un desorden, por eso es pecado. No está mal tener un animalito y pues divertirse con él, está bien, pero no es más importante que una persona. Entonces si yo pospongo el bien de mi familia por un animal, ahí está el pecado, porque yo pospongo lo más importante por lo menos importante. Generalmente el pecado es eso, que posponemos un bien mayor por querer un bien menor. Entonces debemos tratar de jerarquizar nuestros amores y darle más importancia a lo que tiene más valor. ¿Qué es lo que tiene más importancia en nuestra vida? Pues es Dios, los valores divinos, los valores cristianos, el amor de caridad, más que el amor de simpatía, porque hay personas que no quieren a su prójimo si no les cae simpático. Entonces es un amor de simpatía, y puede ser un pecado si yo pospongo, por ejemplo, a una persona que es cristiana pero no me cae bien, por una persona que es una persona que está muy mal pero que me cae simpática. Entonces eso ya no es caridad, estamos en un plan de simpatía humana. Entonces puede ser un pecado que yo le dé más importancia a una persona que no es cristiana que a una persona que es una buena cristiana, ¿verdad? Como hoy vemos que el Papa, que según él está siendo caritativo, pero recibe a los homosexuales, a los degenerados, y los trata mejor que a los tradicionalistas. Y él mismo dice,
es que los tradicionalistas a mí no me gustan. Son personas que quieren vivir bien su vida cristiana, pero él los desprecia. Pero eso sí, tiene mucha caridad con los que están haciendo pecados gravísimos y que no se quieren arrepentir. No son como Magdalena, porque nuestro Señor con la Magdalena, pues le mostró mucho amor, pero porque la Magdalena se convirtió, porque había ese hecho de que ella quería convertirse. Entonces es diferente. Aquí no estamos con pecadores que son arrepentidos o que ni siquiera el Papa trata de convertirlos, porque no les recuerda, no les dice: tú estás mal, yo te quiero, pero a condición de que tú te mejores. Entonces, en ese caso, se comprendería mejor que el Papa tratara con ese tipo de gente para ayudarlos, ¿verdad? Como nuestro Señor a veces comía con publicanos y pecadores, y los fariseos lo acusaban de decir: ¿cómo es posible que tú comas con ellos? Pero lo hacía para convertirlos. Y de hecho, por ejemplo, Zaqueo se convirtió y nuestro Señor logró convertirlo. Entonces, en ese sentido sí, ¿verdad? Pero cuando es una amistad en la cual se sacrifica la verdad, la ley de Dios, pues eso no es caridad, es otra cosa, es un amor humano, es un amor impío, es un amor pecaminoso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado qué cosas amamos, y hay que ver en qué circunstancias. Hay cosas que en sí son buenas, pero en ciertas circunstancias son un mal, ¿verdad? En ciertas situaciones se convierte en un pecado. Entonces hoy se les enseña a los niños, los padres modernos no quieren contrariar a los niños y dicen: esto no se lo impongo porque no le gusta, porque no quiere. Y entonces el niño siempre hace lo que le gusta. Pero en la vida cristiana no todo lo que nos gusta es correcto, no todo lo que nos atrae es bueno, y por eso debemos purificar nuestros deseos. Eso está en la voluntad, purificar nuestras afecciones y saber posponer lo menos importante por lo más importante. Es un trabajo de ascesis constante, vigilarnos. En la noche, por ejemplo, hacemos el examen de conciencia y nos preguntamos: es que yo en mi vida he jerarquizado los valores, lo más importante primero y lo menos importante después, sin hablar de lo que es malo. Eso no tiene caso, ¿verdad? Eso ni siquiera considerarlo. Pero a veces hay cosas buenas que podemos decir: bueno, esto después, porque primero tengo que asegurar esto, que es más importante. Entonces, ese trabajo de jerarquizar pide muchas veces mucho desapego de corazón. Hay que desapegarse de lo que es malo, hay que desapegarse de lo que es desordenado, purificar el corazón de malos afectos, cosas ilícitas, pero a veces también de cosas buenas, pero que no son tan importantes. Entonces hay niños que sus papás les quieren dar gusto y pasan horas y horas en la computadora jugando, y ya que el día que los papás se dan cuenta que es demasiado, tratan de decir a los niños, pero ya los niños no quieren oír, ya se hicieron dependientes de esa distracción. En España pasó un caso no hace mucho tiempo de unos padres que dijeron: no, nuestro hijo está demasiado en la computadora, se la vamos a quitar. ¿Qué pasó? Este hijo agarró el rifle del papá y mató a su papá y a su mamá, los mató.
porque estaba completamente enojado que le hayan quitado eso. O sea, a ese punto pueden llegar las cosas, que esos niños ya no ven otra cosa que la distracción, y ya cuando los papás quieren intervenir es casi demasiado tarde, porque han esperado demasiado. Entonces hay que decirle a veces a los niños: no, eso no. Es que a mí me gusta, es que tú me quieres obligar, tú me quieres imponer. No es justo. No, sí es justo, ¿cómo no? Entonces no hay que esperar que el niño ya esté completamente viciado con ese vicio para querer corregirlo. Sí, habría que hacerlo de todos modos, pero ya ven lo que puede pasar, porque hay padres que mal acostumbraron a sus hijos y que nunca les negaron nada porque los querían mucho, pero eso es un amor desordenado, porque hacen que los hijos se envicien, se vuelvan egoístas, y que no es siempre correcto decir: es que yo no quiero que mi hijo sufra, por eso nunca le niego nada, por eso le doy todo. Esa es educación liberal, esa es educación, no es cristiana. No se trata de hacer sufrir a los hijos por hacerlos sufrir, sino que a veces la práctica del bien pide un esfuerzo, y ese esfuerzo es difícil, es pesado, puede ser duro, pero es lo mejor que podemos hacer, y es lo de más provecho para un niño. Es lo que más le hace provecho a veces privarse de algo que le puede afectar. Entonces los papás, por eso a veces le pueden negar a su hijo: pues no, es que esta amistad te perjudica, no quiero que vayas con esta persona, aunque se enoje, pero a veces es mejor así, ¿verdad? O esta distracción, o hacer siempre al hijo lo que él le gusta. El hecho de hacer esfuerzos es una manera de adquirir las virtudes. No hay virtud, no hay acto de virtud que no cueste un esfuerzo. Entonces, si hoy se le quiere decir a los niños: no quiero que él haga esfuerzos para no hacerlos sufrir, pues no hay que olvidar que todo acto de virtud implica un esfuerzo, ¿verdad? Todo acto de bien implica un esfuerzo. Así que hay esfuerzos. A veces los malos hacen esfuerzos para hacer el mal, pero eso no es virtud. Pero todos los actos de virtud implican un esfuerzo. Entonces, a un niño que se le inculcó que a no hacer esfuerzos toda su vida, pues ese niño no tiene virtudes. No será tal vez un niño malo que quiera hacer el mal, pero no tiene virtudes porque nunca hizo esfuerzos. Entonces, si yo quiero hacer un acto de virtud, siempre me cuesta algo, me cuesta un esfuerzo, y más grande es el esfuerzo, más provechoso es. Así que los santos hicieron grandísimos esfuerzos, por eso tenían grandes virtudes, pero sin esfuerzos no hay virtudes. Entonces nuestra generación de gente apática es una generación sin virtudes. Por eso el mal pasa por todos lados, porque no encuentra obstáculos. No encuentra obstáculos porque la gente hoy en esta falsa civilización del confort, lo que menos hay que hacer son esfuerzos. Entonces, si yo voy a decir mi rosario, pues sí me cuesta un esfuerzo, es que ahorita no tengo ganas, prefiero ver la televisión, prefiero hacer algo que me gusta. No, pero es que para decir el rosario tengo que arrodillarme, tengo que concentrarme, eso es un esfuerzo. Y si digo un segundo rosario, pues es un mayor esfuerzo, pero tiene más méritos. Entonces,
los papás que siempre a los niños les dicen, pues haz lo que tú quieras, que te gusta. Esos niños creen que eso es amar a los niños, pero esos niños no tienen virtudes. Y un día que estén grandes, que venga la tentación, que venga el demonio, que venga un amigo, que venga alguien un espectáculo, algo que le va a crear una tentación, este hijo, esta hija no va a tener la fuerza para contraponerse, porque nunca hizo esfuerzos. Es el gran drama de la educación moderna hoy, es que los niños no tienen virtudes, y que los papás no saben qué es una virtud, y que una virtud cuesta. Todo lo que es bueno cuesta un esfuerzo, así que no hay. Entonces por eso que un esfuerzo siempre es un acto de purificación de la voluntad, porque yo me estoy negando a mí mismo. Por eso Jesucristo dijo, si alguien quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que me siga. O sea, queremos ir al cielo, debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor. Es un esfuerzo muy duro, ¿verdad? Cuando nuestro Señor dijo a los apóstoles, sígueme, y los apóstoles dejaron todo y lo siguieron, es un acto de generosidad impresionante, y todos los apóstoles sufrieron el martirio, ¿verdad? Hoy en la iglesia conciliar se habla de Teresa de Calcuta, se habla de Escrivá de Balaguer, pero ya no hay mártires. En la iglesia antes se elogiaba a los mártires. ¿Por qué? Todos murieron por razones de fe, por defender la fe, todos. Y ahorita en la iglesia conciliar no hay mártires. ¿Por qué? Porque un mártir es alguien que muere, da su vida por defender su fe, por motivos de fe. Pero ya en la iglesia conciliar, defender la fe no es lo principal. Entonces esa es la purificación de la voluntad. Entonces hoy la religión se ha vuelto algo bonito, algo de color de rosa, todo fácil, todo agradable. Los padres ya no exigen, ya no regañan, y si regañan, los fieles se rebelan y dicen que este padre es malo porque los regañó, les llamó la atención. Jesucristo les llamaba la atención a los apóstoles. Jesucristo regañaba a los fariseos, les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados. Jesucristo no era un pacifista, y decía sus 4 verdades a la gente. Por eso lo odiaron, por eso lo mataron. Entonces aquel que busca el bien tendrá el odio de aquellos que buscan el mal. Es natural. Por eso hoy a los tradicionalistas mucha gente nos detesta, porque queremos hacer las cosas como debe ser, pero ellos quieren la vida moderna, quieren la iglesia moderna, quieren una religión moderna, cómoda, que hasta el pecado está permitido, porque pues ya ahorita a los que viven en concubinato los dejan comulgar. Eso antes se llamaba un sacrilegio, pero hoy ya los padres modernos les dicen, sí, ve a comulgar, ¿verdad? El hecho de vivir una vida cristiana correcta nos contrapone al espíritu del mundo, y el mundo nos mira con malos ojos porque dicen, esas personas no aceptan nuestra vida, no aceptan que yo esté casado 2 o 3 veces, me ven como una persona mala. Entonces nos detestan porque somos un reproche viviente contra ellos. Entonces el mundo nos condena, no acepta a las personas buenas, son mal vistas por aquellos que viven como libertinos,
en el pecado, los detestan a los buenos católicos. Entonces es una ilusión querer quedar bien con el mundo y ser un buen cristiano. No se puede. Jesucristo dijo: si a mí me odiaron, con más razón a ustedes. Jesucristo lo dijo. Entonces, cuando los católicos tradicionalistas quieren quedar bien con Roma, que Roma está ganada a las ideas del mundo moderno, está ganada al liberalismo, está ganada al modernismo, al protestantismo. Entonces quieren ser bien vistos por ellos. Ahorita en la fraternidad, Monseñor Felé, quieren ser aceptados por esa gente, pero es que es una ilusión, no es posible. Hasta que Roma no se convierta, pues no seremos aceptados en la iglesia, no seremos aceptados. Se necesita que haya un proceso de conversión en la iglesia. Todavía no, pero llegará. Por el momento no hay que forzar las cosas, pero en la fraternidad quieren forzar las cosas, creen que ellos van a convertir al Papa. Pues yo no he visto hasta la fecha ningún movimiento serio de conversión en la iglesia oficial. Por todos estos acercamientos de la fraternidad a Roma, no ha habido ningún fruto de conversión, pero sí se han arriesgado a debilitarse por querer estar bien con el mundo. En el fondo es un gran acto de respeto humano todo este proceso de Monseñor Felé de acercamiento a Roma. Es un gran acto de respeto humano. Entonces, purifiquemos nuestra mente, nuestra inteligencia, purifiquemos nuestra imaginación, purifiquemos nuestra voluntad de todo aquello que no es bueno. Debemos jerarquizar nuestra vida. Es también una forma de purificar nuestra vida, jerarquizar todo lo que es más importante primero. Nuestras obligaciones son más importantes que nuestras distracciones. Debemos también purificar nuestra sensibilidad. Por ejemplo, a mí me gusta comer mucho, debo purificar mi sensibilidad, y eso es también un acto de ascesis. El ayuno, la abstinencia, yo no como siempre lo que quiero, todo lo que quiero, a horas y a deshoras. Hay que purificar el gusto, la sensibilidad. Hay que purificar el oído. No hay que estar oyendo todo lo que me gusta. Hay que purificar, hay que escoger lo que es bueno, lo que es malo, dejarlo. A veces hay gente que le gusta oír mala música. Casi toda la música moderna está mal, prácticamente. Hay que escoger una buena música. No hay que ver todo lo que me gusta. Hay personas que solo quieren ver, tienen esa concupiscencia de la vista, que están siempre curioseando por aquí y por allá, y por eso caen en pecados, porque son muy curiosos. Entonces no hay que estar viendo todo, hay que ver aquello que necesitamos hacer de una manera correcta, de una manera ordenada. Hay que purificar la vista, hay que purificar la lengua. Cuando hablamos de más, a veces una palabra de más puede ser un pecado grave. Las críticas, las malas palabras. Hay que purificar los actos de nuestra lengua. Hay que purificar el tacto, porque hay personas que quieren solo la comodidad, pero a veces hacer un trabajo, hacer algo, pues cuesta esfuerzo, y de esa manera purificamos nuestra sensibilidad, que está llevada a su egoísmo, ¿verdad? Y es normal, nuestra naturaleza, ya de nacimiento nacimos con malas inclinaciones. Eso nos viene del pecado original. Entonces, ya de nacimiento debemos siempre luchar contra nuestra sensibilidad, y hay que corregir nuestra sensibilidad, hay que purificar nuestra sensibilidad, hacer rectos los caminos,
no solo nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra imaginación, también nuestra sensibilidad en nuestros 5 sentidos. Hay que vigilarnos y decir, es que yo siempre escojo la silla más cómoda, yo siempre escojo el plato más rico, y a veces podemos decir, no, voy a ofrecer a Dios, este día no voy a comer postre, este día voy a comer algo que no me gusta, no le voy a poner sal a la comida, o no le voy a poner azúcar al café. Ay, qué difícil. No, no es tan difícil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dar siempre gusto a nuestro cuerpo, y el día que nuestro cuerpo quiera nos va a llevar al pecado, porque está engrasado, está consentido, él hace siempre lo que quiere. Así que el día que viene una tentación, pues yo voy a caer, porque mi cuerpo me va a arrastrar. No lo he domado, no le he mortificado. Eso es parte de la ascesis cristiana, purificar todo lo que está mal en mi vida. Entonces, no solo en el exterior, hay personas que dicen, no, es que yo no veo cosas malas, yo no voy a las películas feas, pero no, mi naturaleza, mis ojos, mi mente, todo hay que purificarlo, mis pensamientos. Y entonces es más fácil que entre la gracia de Dios en un alma que está pura, purificada. Una persona se santifica más fácil cuando ha purificado su vida. Es más fácil amar a Dios, es más fácil conocer a Dios, es más fácil seguir a Dios que una persona que no está pegada a las cosas de este mundo. Y todo es porque debemos purificarnos de ellas, hacer uso de los bienes que Dios nos dio, pero sin apegarnos a ellos, hacer uso simplemente cuando lo necesitamos de una manera razonable, no exagerar, y ya después no pensar en eso, porque hay personas que están pensando siempre en sus bienes, porque están apegados a ellos. Y hay que purificar nuestro gusto de no hacer siempre lo que nos gusta, sino lo que Dios quiere, lo que es correcto, lo que Dios manda. Eso es lo que es bueno. Es que no me gusta. Pues aunque no te guste, a los niños, es que a esto no me gusta, yo no quiero hacerlo porque no me gusta. Ese es el argumento que dan. Es que no es una razón. El que no me guste no es una razón. Hay cosas que me gustan, que están mal. Hay venenos que son dulces y me gustan, pero no los voy a tomar. Hay medicinas que son amargas, pero me hacen bien, las necesito. Pues hay que tomar. Entonces había un sabio de Grecia, no sé si era Aristóteles, que decía: la educación es una planta que tiene raíces amargas, pero los frutos son dulces. Es decir, cuando una persona está bien educada, ya que es grande, los frutos, se van a ver los frutos de una buena educación, pero esos frutos son dulces. Es decir, son una alegría ver que a una persona que ha sido educada bien cristianamente, cuando ya es grande, da buenos frutos. Así que la educación cristiana es una planta que tiene una raíz amarga, porque a veces es difícil, es dura, pero los frutos son dulces. Entonces es lo que decía Aristóteles. Entonces que aunque fuera pagano, tenía más cosas que muchos cristianos, porque usaba la cabeza, usaba la razón. Así que vamos a pedirle en este tiempo de Adviento, tengamos una devoción especial por San Juan Bautista, que estaba en el desierto. En el desierto no hay nada, y eso simboliza el desapego de las cosas del mundo, de hacer un desierto en nuestro corazón. Hay que purificar nuestro corazón de todo afecto a las cosas creadas, para que venga a ocupar nuestro corazón Dios. Y entre más purificados estemos,
más lugar estamos haciendo a Dios en nuestra alma. No quiere decir que no hay que usar de los bienes de una manera razonable, con una cierta medida, pero no hay que apegarse a ellos. Nuestro amor debe ser para Dios, y en este amor de Dios cabe el amor del prójimo, pero primero el amor de Dios. Hay que purificarnos de todo, como decía San Juan de la Cruz, hay que purificar en nuestra alma de todo afecto, de toda afección, y hay que poner en nuestra alma el amor de Dios. Y ya este amor de Dios naturalmente nos va a llevar a tener un amor correcto, derecho, bueno de los demás, pero no será un amor vicioso, será un amor inspirado en el amor de Dios, y ese amor nunca falla, nunca se equivoca, es el amor de Dios, ¿verdad? Así que pidámosle a San Juan Bautista. La Virgen María también nos dio un ejemplo de mucho desapego a las cosas. Todos los grandes santos siempre tenían una vida ascética bastante estricta, y por eso lograron ser santos. No se puede mezclar el fango con el oro, con las perlas. O sea, debemos quitar el fango para poder guardar el oro de las gracias de Dios. Es el aspecto, es un aspecto de la vida cristiana, no solo el bien, hacer el bien, sino también purificarnos y vaciar el mal de nuestra alma. Es el trabajo del tiempo de Adviento, y ya en Navidad tendremos mucho para disfrutar de la presencia del niño Jesús, que es el bien como tal, pero ese bien es posible porque nos purificamos antes, y tenemos más gracias de Dios en Navidad si purificamos bien nuestra alma ahorita. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, San Juan Bautista, que nos den ese desapego y ese sentido de la ascesis cristiana. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.